Pues sí, ya le tenemos este Autel Evo Nano Plus, este dron que viene a revolucionar teóricamente el sector de los drones mini con unas características técnicas que sobre el papel prácticamente junto con ese Hussan Zino Mini Pro lo hacen el mejor dron mini del mercado, pero será verdad, cumplirá con todo lo que nos promete Autel con este pequeño dron. Pues quédate a ver el vídeo y no te lo pierdas porque lo vamos a ver ahora mismo. Le hemos estado volando, hemos gastado un montón de baterías, llevamos todo el santo día pegándole vuelos a fondo, probando reversas, probando paneos, probando algunos de los modos inteligentes de vuelo. Hemos estado grabando, eso sí, todo en automático para ver qué tal trabaja este sensor, qué tal el balance de blancos, cómo hace esos cambios de exposición y demás para controlar a ver qué tal funcionaba. Así que lo vais a ver todo ahora, mucha paciencia porque dentro de nada vais a ver las pruebas, esos primeros planos y primeros vuelos con este Autel Evo Nano Plus. Dronete que ya veis que yo me he cogido la versión naranja, tenemos en color rojo, tenemos en color gris y tenemos en color blanco un dron que ya nos trae una cámara con un sensor 1:1.8, 2.4 de píxel, o sea son unos píxeles muy grandes. ¿De acuerdo? Son muy grandes, mucho mayores que los que podemos tener en drones como el DJI Mini 2 o ese Fimi X8 Mini. Este son muchísimo más grande, con un sensor mucho más grande y una apertura focal 1.9, lo que hace que recoja mucha luz y tengamos mejores colores, mejor tratamiento en las sombras y demás, pero que lo vamos a ver ahora si lo cumple o no lo cumple. Dron que según Autel 28 minutos de vuelo, yo lo he estado volando hoy un montón de baterías y el tiempo de vuelo echaros cuenta que más o menos es el mismo que te viene dando el DJI Mini 2. En eso no nos va a destronar al rey, que no es otro que ese Hussan Zino Mini S y Hussan Zino Mini Pro. No hay ninguno que dure tanto tiempo de vuelo como esos dos drones. Señal, según dice Autel, tenemos unos 10 kilometritos de alcance con este Autel Nano Plus. ¿Los da? ¿No los da? No lo podemos comprobar. Aquí en España ya sabéis que por normativa máximo 500 metros distancia visual, cosa muy buena, color naranja en el cielo, se ve increíble. Tenéis varios para elegir, el que os guste más a vosotros, pero da esa distancia, no la da, no lo vamos a poder comprobar, pero lo que sí os puedo decir que hemos estado probando a cierta distancia, unos 300, 400 metros, cero problemas de conexión. Hemos estado probando detrás de árboles, pasando por una roca, haciendo un circle que lo vais a ver todo ahora y cero problemas de conexión. Hoy hemos estado volando el Nano Plus, el DJI Mini 2 que tenemos por aquí y el Hussan Zino Mini Pro para probar a ver qué tal el tiempo de vuelo, la señal y más o menos cómo se defendían en el mismo entorno. El que mejor señal, increíble la transmisión, tiempos de vuelo similares, DJI Mini 2 y el Autel, gana en señal el Autel. Y en una cosa que vas a notar un cambio increíble con cualquiera de los otros dos drones es en esta gozada de mando, de control que aquí estáis viendo. La gente que conocéis Parrot, ¿de acuerdo? Sky Controller de Parrot. Granulado para poder agarrar mucho mejor, un mando con un peso considerable, un mando que trae autorrefrigeración, trae ventilador interno, teléfono en la parte superior, esto metálico, aquí estáis viendo, fibra de carbono, setitas en la parte trasera, como estáis viendo que se quedan ahí, rueda del gimbal
metálica, botón de función que podemos configurar dependiendo de lo que te gusta a ti. Yo tengo una pulsación, bajar 90 grados el gimbal, una posición, ponerlo en posición horizontal totalmente, y dos pulsaciones que me fije la exposición, ya cada uno que ponga lo que quiera porque hay un montón de opciones. Ya haremos una guía explicando la app, cómo se vuela, cómo hacer los modos inteligentes y demás. Botón de grabar y fotografía, parada de emergencia, el pause, botón de retorno a casa y botón de encendido, pulsación corta, pulsación larga, tanto en mando como en dron. El mando, voy a seros sincero, es increíble lo bien que se vuela con él. Me ha encantado. Las setas son bastante grandes, como estáis viendo, muy buenas al tacto, metálicas, con partes en goma. En los laterales se controla súper bien, tiene una precisión impresionante. De volar luego coges el Mini o coges el Husan y notas la calidad. Muy bueno el mando de control, cómo controlas tu dron con él. Súper preciso, súper cómodo, al igual que el mando, ya veis qué bien se coge del Parrot Anafi, que me encanta. Ya sabéis que luego mucho a gustos colores, te puede gustar más o te puede gustar el que trae el Husan Cyno Mini Pro. No trae pantalla con telemetría, igual que el del Mini 2. El único que trae telemetría, en eso gana también, es el Husan Cyno Mini Pro. Pero el mando a la hora de volar lo vais a notar con un control total de vuestro dron. Dron que, como estáis viendo, una de las mejoras que tiene, aparte de una cámara mucho más grande, es sensores anticolisión frontales, sensores anticolisión traseros, y en la parte inferior vamos a abrirle, que ya veis que viene también con esto, que es una gozada para poder transportarlo, igual que el Mini 2 y no vayan las hélices dando vueltas. Dos sensores ópticos y un sensor de ultrasonidos. ¿Y esto qué es? Ventilador. Primer dron de la gama Mini que viene con ventilador. Eso hace que el procesador trabaje muchísimo mejor en condiciones de altas temperaturas. No vais a tener tanto problema como con el Mini 2 o con el Husan Cyno Mini Pro, que no traen ventilador. Bueno, en la parte trasera, como estáis viendo, aquí tenemos ranura para la tarjeta micro SD, conector USB-C y un gimbal que es una locura lo bien que trabaja. Vais a ver todas esas tomas que hemos estado haciendo hoy y la estrella del show, que no es otra que esta cámara, como estáis viendo, 1.18 2.4 micras con apertura 1.9. Ya veis que esto se pone tan sencillo, lleva como una garrita que engancha el brazo trasero o la pata o como la queréis llamar, la otra patita. Lo ponemos por aquí y se quedan todas nuestras hélices en un momentito sujetas. Protector del gimbal que se pone también súper sencillo. Así que, ¿qué vamos a hacer ahora? Pues enseñaros esto. Bolsa de transporte que viene súper chula, como estáis viendo. Bolsillo frontal, bolsillos laterales, en los dos laterales, y dentro viene nuestro dron, ese cargador múltiple, 3 baterías que tenemos para poder disfrutar de nuestro dronete, hélices de repuesto, cables y demás, lo típico que viene en cualquier versión combo. Tenéis dos opciones, la versión normal, dron, una batería, mando de control, los cables para poder volar, conectar nuestro teléfono móvil y cargar nuestra batería, ¿de acuerdo? Una batería que cuesta actualmente, os dejaré el enlace de compra aquí en la descripción, que es el sitio más económico en RCGoin, 706 euros. El Nano Plus, ¿de acuerdo? El Nano normal con cámara de media pulgada cuesta unos 563 euros, si no recuerdo mal, más o menos. 706 euros y el combo anda por 800 y algo. Bueno, os dejo el enlace aquí abajo, ya os digo que es el sitio donde más económico está a día de hoy. Aquí abajo en RCGoin ya tenían stock, me han dicho, esta semana, y si queréis pillarlo, cogerlo con el enlace y vais a ayudar un montón al canal a poder seguir trayendo más cosas. Recordar que también viene el Autel
Evo Little Plus, que lo veremos dentro de muy poco, ese dron que viene a competir con el DJI Air 2S, así que suscríbete y dale a la campanita para no perdértelo. Pero no os quiero aburrir, nos vamos a ir al campo de vuelo y luego terminamos con unas pequeñas conclusiones finales. Bueno, pues al canijo el Autel Evo Nano, que lo vamos a probar, vamos a despegarle, vamos a ver qué tal va, cómo se comporta nuestro pequeñajo. Bueno, ahí estáis viendo la estabilidad que tiene, prácticamente no se mueve del sitio, como estáis viendo, parece una piedra al colega. Como veis que no se mueve ni a la de 3. Bueno, por ahí veis un Air 2S de mi colega, de Christopher, que se ha venido a echarme una mano hoy. Y bueno, ya estáis viendo cómo funciona este Autel Evo Nano, que no se mueve absolutamente nada del sitio. A ver los ajustes que tenemos por aquí, Hyperlapse, el Pro. Aquí tenemos manual para cambiar la ISO, la velocidad de obturación y demás, y ahora vamos a utilizarlo en modo automático para ver qué tal responde. Vamos a poner a grabar, la grabación posterior tendrá audio, ¿de acuerdo? Ahí lo tenemos, ya veis que tenemos el sol justo detrás, como veis, quemada la escena en la parte trasera, tenemos que todavía no tenemos filtro a buscar el estándar, el Smart desactiva los sensores antiobstáculos. Podemos conseguir porque da demasiada luz y sin filtros ND es bastante complicado. A ver si la gente de Freewell nos saca ya unos filtritos para que podamos sacarle más partido a este Evo Nano. Bueno, el vuelo increíble, el control muy bueno de momento lo que estoy viendo. Luego ya veremos las imágenes. Recordar que va en automático, que vamos de cara al sol. Ahora haremos un planito hacia el otro lado. A ver si veo yo algo, porque es que no veo nada con el sol. O sea, me estoy quedando ciego perdido. Vamos a dar la vuelta y ahora sí, con el sol de espaldas, que es como se debe de grabar, claro está, porque si no ya veis qué toma nos va a salir. Vamos a hacer una tomita por aquí, por el río. Hoy tampoco nos vamos a dedicar a hacer planos, luego ya probaremos otra batería. Para eso, al vuelo, responde nuestro dronete, qué tipo de planos podemos hacer o dejar. Uy, qué rápido asciende, muy bien en este modo normal, como estáis viendo. Y vamos a probarlo un poquito, tampoco vamos a arriesgar mucho, no nos lo vayamos a cargar el primer día. Ahí el árbol, lo pasamos tranquilamente y vamos a ver qué tal responde. De momento, bastante bien, me está gustando mucho la señal de transmisión, ya la estáis viendo vosotros, mucho cuidado con el arbolito que tenemos ahí. Vamos a coger un poquito de altura más, ahí le tenemos, perfectamente, cero problemas de conexión como estáis viendo de momento. Estamos a 100 y pico metros, ningún problema, un paneo bastante bueno ahí por el río, la roca que la hemos pasado cerquita por el lado derecho y unos 30 metros de altura más o menos. Vamos a retornar, ahora nos va a venir dando el sol de cara, que es bastante más complicado. Ahí tenemos, vamos a ver el movimiento, que luego lo podemos rápido, más depende de la rueda, podemos ir de nuestro gimbal. No vamos a cortar. Está quemada la parte de arriba, así que tampoco vayamos a sacar gran cosa de esa fotografía. Vamos a hacer otra, pero vamos a ver cómo se comporta en todos los aspectos. Vamos a ver el vídeo, le damos a grabar, vamos a subir al gimbal un poquito de
para saber más o menos dónde estamos y vamos al sitio en el que estamos ahora. Hagáis panos, intentar no volar con el sol de frente, sobre todo sin filtros de densidad neutra, porque las grabaciones van a ser un poquito penosas. De momento se está comportando súper bien, me está gustando. Ahí le tenemos ya prácticamente encima nuestra, el dronete, como veis, qué bonita la toma ahí que hace. Ahora vamos a subir hacia arriba, vamos a ver, aquí, ahí arriba tenemos la zona de las vacas, vamos a bajarle un poco, hacia nosotros, mira, te está detectando y no va, el sensor antiobstáculos, aquí te estaba detectando y no iba, ¿ves? Hacia ahí sí va y hacia la cámara no va. Coger un poquito de altura. Y aquí. Y bueno, ahí veis que me está detectando, ya aparezco en rojo, no va absolutamente nada hacia adelante como veis. Vamos a darle la vuelta, vamos a probar a ver qué tal el sensor en la parte trasera, qué tal funciona, a qué distancia, bueno, ahí ya directamente ni viene. Vamos hasta ahí, vamos a ver, vamos a ir trayéndole, ahí viene, y como va por encima, no se ha detenido. Vamos a bajarle un poquito, vamos a ver a qué distancia de mí se detiene, voy a ponerme en la cámara mejor para que lo podáis ver, aunque hoy con la luz que tenemos no sé yo qué grabación nos va a salir en la cámara. Bueno, ahí va viniendo despacito, le estoy dando hacia atrás y como veis ya se ha detenido más o menos sobre unos 2 metros de donde estamos nosotros. Bastante bien los sensores antiobstáculos. Vamos a probar los frontales. Ahí le tenemos, vamos a darle a grabar. A nosotros, muy bien. Veis que va como más despacito cuando va detectando algo y ahí se ha detenido el totalmente hacia delante al mando de control. Bueno, vamos a hacer algún plano ahora, vamos a ver qué tal este Evo Nano Plus. De momento me está gustando muchísimo. Aquí tenemos el zoom, vamos a poner de cara al río para que lo podáis ver. Ahí más o menos, como veis nos quedan algunas zonas, no las quema, ahí tendríamos el por 2, por 4, que es el máximo que tenemos a día de hoy. Ya veis el agua, qué definición de arriba. Luego lo podemos configurar en la función, ¿de acuerdo? En el botón función. Bueno, ahí más o menos le tenemos, bajamos la cámara un poquito, vamos a ver, le damos a grabar y vamos a ir haciendo un drone hacia atrás. Ahí le llevamos perfectamente a nuestro dronete, vamos a enseñar toda esta zona tan bonita donde nos hemos venido hoy a volar, que ya hacía bastante que no volaba por aquí, por esta zona. Ahí tenemos nuestro plano, vamos ahora a grabar hacia el otro lado. Vamos a venir por aquí. De momento me está gustando mucho cómo se comporta, me está gustando mucho la estabilidad que tiene y el mando de control es una verdadera chulada. Me recuerda un montón al Sky Controller de Parrot. Bueno, ya habéis visto que tengo configurado lo que os he dicho, el gimbal, subir y bajar, y luego tengo el tema de la exposición. Vamos a fijarla. Vamos a dejarla ahí, la tenemos en 0. Vamos a bloquear la exposición. Ahí está. Vale. Vamos a dar a grabar. Y vamos a hacer un planito subiendo justito por la pared de la montaña, hacia arriba, pues por ahí. Vamos a descubrir hasta que lleguemos donde las vacas, a ver si nos da el límite de altura. Ahí vamos.
Estamos a 40 metros más o menos. Ahí veis la montaña del fondo, que luego iremos también hacia allí. Y ahí tenemos sobre 80 metros nuestro dronete y un pano que nos ha quedado súper chulo. Las vacas yo creo que se nos han escapado del corral. Vamos a parar. Sí, sí, no las veo, tío. Se nos han escapado las vacas, mirad. Ahí las tenemos, por lo menos un par de ellas. Vamos a hacerlas una órbita alrededor de las vaquitas. Vamos a ver, a cogerle el tranquillo a la velocidad de los joysticks. Ahí veis perfectamente, no vamos a molestar mucho a los animales, pero ahí estamos a bastante altura de donde están ellos. Bueno, ya veis qué paneos más chulos se pueden hacer con este dronete. Bueno, increíble, ahí el reflejo verde otra vez, tener en cuenta que no llevamos filtros y es fácil. Para ahí estaría muy bien un filtro polarizado para poder quitar todo ese tipo de reflejos en la lente, que ya sabéis que los corrigen muchísimo. Bajamos el gimbal, vamos a hacer un plano cenital ahora, a ver qué tal lo hacen hacia la zona de las vacas. Estoy a 170 metros de distancia, como habéis visto, y súper bien el tema de la conexión. Pues por ahí vamos a coger un poquito de altura para no molestarlas a las pobres. Y ahora pasaremos por donde está la vaquita. Bueno, ahí la estáis viendo a la vaquita. Muy bien. Paramos este pano. Vamos a hacer ahora una órbita ascendente, aunque tenemos muy poco recorrido para hacerla. Como estáis viendo, vamos a descender un poquito. Ahí tenemos varias vaquitas. Vamos a ponernos aquí. Ahí descendemos un poquito. Ahí. Y vamos ascendiendo y esperar. Vamos a darle hacia atrás. Ahí más o menos. Y vamos a ir ascendiendo y haciendo una leve rotación, que es un plano que queda muy chulo. Ahí estáis viendo, no es el típico cohete o como queráis llamarlo, que va subiendo en recto, que queda mucho más soso. Así girando, la verdad que queda mucho mejor. Nos queda muy poco recorrido, ya os digo que solamente podemos alcanzar el límite de los 120 metros aquí en España, así que estamos ya rozando el final de la órbita. Bueno, pues ahí la tenemos completa. Muy bien. Vamos ahora a centrar el gimbal hacia la parte de arriba y vamos a hacer un 360 para enseñaros toda esta zonita. Aunque ahora vamos a tener el sol de frente y va a ser bastante complicado. No sé si estoy saliendo en la cámara o no estoy saliendo. No, ahora sí, ahora sí. Antes que estaba todo girado. Bueno, ahí estamos haciendo el 360. Me está encantando el dron, o sea, me gusta muchísimo. Ahora se lo dejaré al compañero Christopher, luego una batería para que lo pruebe y así también os dé la opinión él, que no sea solo la mía, pero me está gustando muchísimo este Autel Evo Nano. Bueno, ahí veis el sol de frente, ya veis. Perfecto, ahí lo tenemos. Ahora vamos a probar el vuelta a casa. Vamos a ver qué tal lo hace. Bueno, ahí le da todo el sol de frente. Este pano queda súper oscuro la zona de abajo. Eso que este dron lo bueno que tiene es que al tener una apertura mayor nos permite sacar muchísimo más detalle en el tema de las sombras. Vamos a cambiar, vamos a hacer una fotografía. Ahí la tenemos. A ver qué formato tenemos. 4:3, perfecto. Y vamos a hacer una fotito por aquí. Ahí la tenemos, vamos a bajar un poquito el gimbal. Otra fotito por ahí. Y ahora vamos a probar con por 2. Ahí la tenemos. Hacemos la foto hacia el pueblo y por 4. ¿Veis? Prácticamente nos quema todo. Habría que ponerlo en Pro. Mejor para poder sacarle más partido a estas fotografías. Pero bueno, vamos a poner el vídeo y vamos a darle a grabar y retorno a casa. A ver que lo he probado. 42 metros, vamos a ver cómo lo hace. Ahí está retornando, nos busca. Y muy bien, bien a la altura que teníamos actualmente. Bueno, ahí está regresando nuestro Nano. A ver qué tal lo hace, vamos a ver qué preciso es.
ya está por aquí cerquita, ya se le oye, pero viene a 120 metros de altura, nada más, o sea que nos podemos quedar ciegos para buscarlo, ¿no? Te iba a decir que te estaba cortando la imagen. No estaba, o sea, te tienes que poner donde está la pista, Sí. ahí te ve entero. Pero te estaba cortando las piernas, así. Ah, no pasa nada. Y te lo iba, pero tampoco quiero, como estás grabando, no quiero tampoco cortarte. Pero te lo puedo centrar si quieres. Nada, no te preocupes. Bueno, ya está descendiendo aquí, se le ve que estaba bastante bien. Tener en cuenta que está el río justo al lado, así que igual tenemos que rescatarlo y cancelarlo si no baja muy preciso, porque como se nos vaya a metro se acaba metido en todo el agua. Vamos a ver cuál es este aterrizaje preciso que tiene este Nano. Ya sabéis que el del Ivo 2 aterriza y vamos a ver el del Nano que, oye, no ha sido justo en la pista, pero se ha quedado a nada de la pista, como estáis viendo, prácticamente 10 centímetros de la pista. Eso sí, ha cogido una ramita. Ahí está, ahí lo tenemos. Le hemos hecho pruebas, ya habéis visto todo lo que hemos probado, lo habéis visto vosotros, ya os digo, para mí el mejor Nano a día de hoy. Encima lo tienes en varios colores, que sí que el precio es más elevado, pero la calidad se paga. Ya veremos qué respuesta hace DJI con ese DJI Mini 3, pero tener en cuenta que para nada va a costar lo mismo que el Mini 2. Me imagino que el precio será similar al que tenga este Autel, espero que no lo suba todavía más DJI. Increíble, partidazo de dron, funciona impresionante, me ha dejado loco hoy en el campo de vuelo, me ha gustado mucho, no os voy a engañar, me ha gustado un montón, me he ido con un compi, lo ha estado probando él también y a él también le ha encantado, y eso que él también es mucho de DJI, bueno, igual que yo, porque tengo prácticamente todos los DJI, me falta el Inspire, ¿de acuerdo? Pero tengo un montón de DJI, que también vendrá el Mavic 3 para que lo veáis en el canal, para cerrar el círculo y que al final veáis todos los drones aquí en el canal. Recordad suscribiros, campanita, que viene ese Autel Evo Little Plus, que me voy a morir para decir los nombres un día. Y oye, espero que os haya gustado el vídeo, mil gracias a todos por verlo. Ya le haremos más pruebas, tenemos que probar un montón de cosas todavía en este Autel, cómo se comporta cuando configuramos en manual la cámara, qué cosas podemos hacer con él, esos modos inteligentes de vuelo, el seguimiento que todavía a día de hoy no está puesto, pues ya sabéis que con actualizaciones lo van poniendo todo. De hecho, he hecho una nada más ir a volar. Eso sí, un consejo, si vais a actualizarlo con los datos, porque con la wifi conectado en casa, por ejemplo, tarda muchísimo en actualizar, con los datos tarda bastante menos en actualizarse el dron. Muy bueno este Autel Evo Nano Plus, espero que os haya gustado el vídeo. Cualquier comentario, cualquier pregunta, cualquier duda que tengas de este dron, ya sabes, aquí abajo en los comentarios, y no se te olvide suscribirte porque vamos a hacer un montón de vídeos de este y del Little Plus. Si te ha gustado el vídeo, manita arriba para que YouTube nos comparta un poquito más, podamos subir un poquito más y podamos seguir trayendo chuladas como este Nano Plus. Hasta un próximo vídeo, compañeros y compañeras. Oh, here you are, face to face in this trashy bar. Another glass and I am going places. Makes me laugh about the irony of everything. I like the way you're thinking. I don't really care about the music on the dance floor. I don't really mind. All the smoke is in the bathroom. I don't care at all, baby. You got my attention. So you were saying, oh no, I don't see the logic of things. It's quite a lonely world that we're living in. Oh baby, you are something
want a drink and I'll go anywhere. The way you smile, like a flash in the universe. You are illuminating. I don't really care about the people in the bar line. I don't really mind all the woo girls doing stage dives. I don't care at all, baby. You got my attention. So